Amén. Tengan todos muy buenos días. Quiero saludarlos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a hacer una breve pausa en la serie que hemos venido desarrollando acerca del Evangelio de Juan, cual hemos titulado Creer para Vivir, ¿no es verdad? Les voy a hacer una pregunta. Vamos a dar un tema temático el día de hoy, valga la redundancia. Una pregunta, ¿de acuerdo? ¿Estamos preparados? A ver, meditemos un momento. ¿Estamos preparados? Claro, yo sé que ante esa pregunta va a surgir otra inminente, ¿no? ¿Preparados para qué? En relación a esta pregunta, es que justamente, si lo analizamos bien, millones de personas a lo largo de esta tierra se preparan para diversos aspectos. Voy a citarles algunos ejemplos, ¿no? En relación a esta pregunta, si es que estamos preparados, muchos se preparan profesionalmente, ¿no? Muchos se preparan profesionalmente para de alguna manera poder tener una mejor expectativa laboral y salarial, para poder tener una mejor expectativa de cara al futuro. Muchos otros también se preparan para enfrentar el futuro, de pronto ahorrando una buena cantidad de dinero, para que de pronto ningún tipo de circunstancia económica pueda sorprenderlos más adelante. Hay algunos otros que también se preparan, como los mejores deportistas, para enfrentar cualquier tipo de competición que pudiesen tener enfrente. En fin, el ser humano se prepara para muchísimas cosas. ¿Por qué nos preparamos? ¿O para qué nos preparamos? Justamente para que el futuro no nos encuentre desprevenidos. Para eso mayormente es que nos preparamos. De pronto no lo ponemos como un enunciado claro y decimos yo me estoy preparando para forjarme un futuro, pero en el fondo todos hacemos eso. Y debo decirles lo siguiente, no está mal, está muy bien. La palabra del Señor no se encuentra contrario a este tipo de asuntos. Sin embargo, no debemos confundir esto, el prepararnos de cara al futuro, como quien de pronto piensa que de esa manera puede tener el control de las cosas en el futuro. Porque le voy a hacer un tanto incisivo en esto con respecto a algunas preguntas que también quiero realizarle. Efectivamente, ¿se acuerdan del terremoto que hubo en Japón hace muchísimos años atrás? Los japoneses se prepararon muchísimo, pero fue tal la intensidad del terremoto que no importó toda la preparación que ellos adquirieron con el pasar de los años, de igual manera sufrieron muchísimo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se ha venido construyendo la economía en los Estados Unidos principalmente? Y de pronto llegó un 11 de septiembre y el World Trade Center cayó como un castillo de naipes, ¿no es verdad? Entonces, está bien prepararnos para el futuro, pero no está bien pensar que tenemos el control sobre las cosas. Ahora surge otra pregunta muy inquietante y que de pronto, amados hermanos, es la pregunta quizás más importante que nos debamos responder. Y la pregunta es la siguiente: ¿están las personas preparadas para la segunda venida de Cristo? Quizás ni siquiera habíamos pensado en la pregunta. ¿Están las personas preparadas para la segunda venida de Cristo? Y con respecto a esta pregunta debo separar a la humanidad en dos, necesariamente. Porque hay quienes, por supuesto, sí están preparados para la segunda venida de Cristo y hay quienes no están preparados para la segunda venida de Cristo. He titulado el mensaje del día de hoy justamente como la pregunta que les hacía al inicio. ¿Estamos preparados? Porque mi intención en esta mañana es de que nos podamos dar cuenta, amados hermanos, que quien está preparado para la segunda venida del Señor Jesús está preparado prácticamente para cualquier cosa en la vida. Y lo que vamos a estar viendo hoy día en la palabra es primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 11, para que lo vaya buscando. Lo voy a poner un poco en contexto. Tesalónica, para quienes escribe esta carta, en los tiempos de los apóstoles era conocida como la madre de la región de Macedonia. Era una ciudad sumamente importante
en cuanto al comercio y a la vida política. Y Pablo llega, en uno de sus viajes misioneros, más precisamente en su segundo viaje misionero, llega a estos lugares y, como era costumbre de él y por mandato del Señor Jesús, empieza a predicar el evangelio primeramente a los judíos. Siempre que Pablo llegaba a una de estas ciudades, predicaba el evangelio a los judíos, recordando principalmente lo que el Señor Jesucristo le había dicho a los 12, ¿no? Primeramente el evangelio será llevado ¿a quién? A la casa de Israel. Y Pablo hacía eso. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Empezó a cobrar tanta notoriedad la predicación de Pablo. Tantas personas se empezaron a convertir en Tesalónica que los judíos se encontraron bastante celosos y rápidamente empezaron a difundir el chisme que en la casa donde se reunía Pablo a enseñar, que era la casa de un hermano conocido bajo el nombre de Jasón, o podríamos decir Jason tal vez, ¿no es cierto? Bueno, que ahí se albergaban traidores al César. Ese chisme empezó a divulgarse. Entonces las autoridades, por supuesto siempre protegiendo la integridad del César en el Imperio Romano, rápidamente contuvieron esa situación y expulsaron al equipo misionero y predicador de Pablo de Tesalónica. Por tal motivo, ellos fueron expulsados, como les decía, a la región de Grecia, más específicamente a Atenas, y desde Atenas, Pablo, como era una persona que tenía mucha carga por la obra del Señor, le dice a Timoteo: escúchame, Timoteo, te voy a mandar para allá. Necesito que te encargues de estos hermanos y me digas cómo van las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese contexto se halla esta carta, y también es muy importante ver de que tiene un fuerte contenido escatológico. ¿Por qué? Los hermanos en esta asamblea en Tesalónica se empezaban a preguntar: hay muchos de nuestros familiares que ya se han muerto, ¿qué va a ser de ellos? Y para eso también les escribe esta porción que vamos a leer el día de hoy. Para la lectura de la palabra del Señor, voy a pedirles por favor que nos podamos poner en pie, amados hermanos. Los que están con niños pueden quedarse sentaditos, no hay problema, pero el resto, por favor, pongámonos en pie. Vamos a repetir la cita. Primera a Tesalonicenses 5, del 1 al 11, ¿de acuerdo? Del 1 al 11. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, somos sobrios, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es palabra del Señor, hemos de orar. Amado Dios celestial, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por permitirnos abrirla de manera libre. Y bendito Señor, quiero pedirte que me conduzcas por intermedio de tu Santo Espíritu, para que cuando le empiece a exponer, yo no me desvíe ni a izquierda ni a derecha, que no le quite ni le aumente, bendito Señor. Principalmente sea predicado el Evangelio de tu Hijo, el Señor Jesús, que es aquel, según lo dice tu palabra, contiene el poder tuyo de salvación para los perdidos. Te lo queremos pedir en nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, amados. Muy bien.
Como les estaba diciendo entonces al inicio, el creyente está preparado para cualquier cosa que pueda venir en el futuro. Primera razón por la que esto es así, porque no está en tinieblas. Es claro que los hermanos en la congregación de Tesalónica sabían perfectamente bien de lo que Pablo les habla a continuación. Por eso es que Pablo comienza diciendo de que sobre esto que él les ha de hablar, en realidad no tenía necesidad alguna de escribirles, porque ellos sabían perfectamente bien lo que iba a acontecer. Y para lo que Pablo dice a continuación, estuve leyendo, ¿saben?, acerca de los robos más impresionantes en el mundo. Habían habido bastantes, pero me concentré en uno que llamó mi atención, y fue el robo que se realizó en Ámsterdam para sustraer diamantes. ¿Sabían ustedes de ese robo? Esto se llevó a cabo en el 2003. Resulta que un grupo muy preparado, así como se ve en las películas, ingresó a este lugar donde tenían guardados los diamantes, valuados realmente en una fortuna de más de 100 millones de dólares en diamantes, imagínense ustedes. La cosa es que estos ladrones, con muchísima habilidad, superaron 10 niveles de seguridad, cámaras, láser, de todo lo que ustedes puedan imaginarse, y se hicieron con los diamantes. Increíblemente, hasta el día de hoy la banda no ha sido atrapada. Si bien el jefe de la banda sí fue atrapado, pero la banda en sí no. Y el botín tampoco. O sea, se quedaron con 100 millones de dólares en diamantes. ¿Por qué les cuento esta ilustración? Porque esto es alguien que nadie se lo estaba esperando. Era un lugar absolutamente seguro, era un lugar de pronto que uno podía decir, de aquí jamás se van a llevar ni una escoba, por lo bien vigilado que está. Y sin embargo sucedió. Y cuando sucedió, tomó a la gente de manera inesperada. Fue una sorpresa que nadie se esperaba. Ese es el punto de Pablo acá. Les está diciendo, amados hermanos, ustedes saben muy bien que el día del Señor va a acontecer como cuando un ladrón viene por la noche y nadie lo está esperando. Nadie se imagina de pronto que va a venir un ladrón y llega de manera inesperada. Por cierto, no está queriendo decir con esto que la segunda venida del Señor vaya a suceder de noche. Simplemente está diciendo que ha de suceder de forma repentina, que ha de suceder de forma inesperada. Y hay quienes de pronto toman esta frase, el día del Señor, saben ustedes, es importante que sepan esto, como si el día del Señor se tratase de un periodo de tiempo. Las Escrituras no dan testimonio de que el día del Señor sea un periodo de tiempo, sino que es más bien un día. Que hay un día preparado para este evento. Y si de pronto me acompañan hacia la palabra para comprobar que esto es verdad, leamos un momento en Mateo 24, del 43 al 44. Si gustan, tomen la cita. No es necesario que lo lean junto conmigo, pero presten atención. Dice allí: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Otro pasaje paralelo, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Incluso si revisamos un poco el contexto del Antiguo Testamento, acompáñenme al libro del profeta Amós, capítulo 5, 18 al 20, dice así: ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Por tanto, como vemos, el día de Jehová, el día del Señor, a lo largo de la Biblia,
siempre tiene que ver con un día, o como comúnmente a veces en las películas esto se lo llama el día del juicio final. Va a haber un día donde eso llegará. Entonces Pablo le dice a los hermanos, ustedes saben cómo es que esto ha de llegar. Y hay un asunto, ¿no? ¿Cuáles son los dos aspectos en los cuales la humanidad entera se concentra casi que con mayor ahínco? Es donde mayormente se presta mucha atención. Esos dos aspectos son la paz y la seguridad. Por donde ustedes miren en las noticias, temas recurrentes son la paz social y la seguridad. ¿No vemos acaso en las noticias que todo el tiempo sale, ¿no es cierto?, inseguridad ciudadana? Tal sitio robó a tal, que hubo un atraco en tal banco, que a cuál le apretaron el coto. O sea, todo eso estamos viendo continuamente, ¿no es verdad? La seguridad es algo que se trata de manera recurrente. ¿Por qué? Porque todos anhelamos estar seguros. La paz igual. ¿Cuántos no repudiamos lo que está pasando en Ucrania? ¿Cuántos no repudiamos lo que de pronto pasa en la Franja de Gaza o en los países árabes, Medio Oriente o en algunos países africanos? Muchísimos, ¿no es verdad? La paz y la seguridad. Y resulta que ante este evento inesperado, muchos van a estar justamente para cuando esto acontezca de esta manera. La verdad que todo está tranquilo, estoy en seguridad. Por eso les decía al inicio que muchos, si no todos, construimos en base a esta paz y esta seguridad. Para de alguna manera sentirnos seguros y decir, no, la verdad que ahorré lo suficiente, ahora me puedo sentir tranquilo. O ya aseguré mi casa lo suficiente, ahora me puedo sentir tranquilo. Y no que esas cosas estén mal. Pero si de pronto nos empezamos a sentir demasiado cómodos, que es lo que Pablo tiene para decirles a los tesalonicenses, cuidado que hay muchos que se están sintiendo cómodos con la paz y la seguridad de este mundo, y cuando ellos no lo esperen, vendrá repentinamente, vendrá por sorpresa. Pero les dice también algo muy importante, ¿no? Pero amados hermanos, ustedes no están como ellos. A ustedes este evento no tiene por qué sorprenderlos. ¿Por qué? Porque ustedes no se encuentran en tinieblas para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Claro, el punto de Pablo es, amados hermanos, ustedes tienen todas las herramientas, ustedes tienen todo el conocimiento para estar absolutamente seguros de que ustedes pueden esperar este día sin que los sorprenda. Amados hermanos, la esperanza de millones de cristianos a lo largo de los años ha sido, es y será el retorno de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. ¿Por qué para el creyente esto no es una sorpresa? Porque sabemos perfectamente bien que así como Él vino por primera vez, lo hará por segunda vez. Entonces Pablo les está diciendo a estos creyentes en Tesalónica que estaban preparados para el retorno del Señor en virtud que ya estaban bajo el dominio del Señor en sus vidas. Ahora bien, esto debe llevarnos a meditar en lo siguiente. Algo que nos toma por sorpresa es algo que por supuesto no estábamos esperando. Así que por ende deberíamos preguntarnos, amados hermanos, en esta mañana, ¿qué es lo que estamos esperando? A ver, analicemos un poco. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando para que de pronto podamos decir, con esto mi futuro se arregla? Con esto ya lo tengo hecho, con esto voy a estar en paz y en seguridad. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que de pronto cambie un gobierno, que de pronto me saque la lotería, que de pronto me contrate una empresa con un supersueldo. Eso es lo que estamos esperando. Como aquello que nos va a asegurar el futuro definitivamente. Eso es lo que estamos esperando. Eso es lo que estamos poniendo en primer lugar. ¿O qué es lo que tenemos realmente en el horizonte? ¿Qué es en aquello que pensamos
¿Estamos realmente esperando la segunda venida del Señor? Y déjenme decirles algo, ¿no? Este tema no se predica de manera muy recurrente. Claro, es mucho más entretenido que alguien nos diga, tengo una revelación para ti, tengo una palabra profética de liberación financiera para tu vida. Eso está mucho más de moda. Estamos esperando la segunda venida del Señor. Y amados hermanos, esto no debería ser motivo de congoja para nosotros. Cierto predicador dijo por ahí, si alguien está esperando al Señor, sígalo esperando porque todavía no va a venir. Ojo. ¿Sabían ustedes que los autores bíblicos siempre consideraron, estoy hablando de Pablo, de Juan, estoy hablando de Pedro, Bernabé, todos ellos, siempre tenían la esperanza de que el retorno del Señor Jesús iba a ser inminente, en su tiempo? Ellos de manera genuina estaban esperando que el Señor iba a retornar para el tiempo en el que ellos vivían. ¿Será que eso ha tenido que cambiar para nosotros el día de hoy? Por eso la pregunta persiste, ¿no? ¿Estamos en tinieblas o estamos en su luz para que aquel día no nos sorprenda? El día del Señor puede caer de manera repentina en cualquier momento. Han pasado más de 2000 años cuando Pablo les habló estas palabras a los tesalonicenses, y Pablo se las habló como si el retorno del Señor Jesucristo hubiese estado a la vuelta de la esquina. ¿Se equivocó? No, para nada. Lo que pasa es que claramente la palabra indica y dice que nadie conoce ni el día ni la hora. Por tanto, la expectación con respecto a la segunda venida del Señor es algo que puede suceder en cualquier momento. Pero amados hermanos, yo también les tengo que decir lo siguiente. Si estamos preparados para la segunda venida del Señor, ciertamente estamos preparados para cualquier cosa que pueda venir. Para cualquier cosa que pueda venir, sea pobreza, sea enfermedad, sea dolor, sea angustia, sea una situación financiera complicada, sea una posible depresión, un bajón anímico, para lo que sea. Si estamos preparados para su segunda venida, estamos más que preparados para estas cosas que nos suceden aquí. ¿Por qué? Tal vez usted se preguntará. ¿Por qué? Porque lo más importante aún por suceder está por venir. Lo que estoy esperando o lo que deberíamos estar esperando está aún por venir, y por eso podemos tener esperanza. Pero amados, también el creyente se encuentra preparado para lo que pueda venir, porque no es como los demás. No es como los demás. Y pasando a esta parte, me pongo a pensar. Generalmente mi esposa dice que yo duermo como piedra. Se puede caer la casa encima mío y yo sigo en un sueño absolutamente plácido. De hecho, hace unas noches atrás a Santiago le vino una tos de ahogo y mi esposa me empezó a despertar y no reaccionaba el hombre, no reaccionaba. ¿Verdad que el Señor, bueno, también eso es bíblico, ¿no? Dice la palabra del Señor que quienes están confiados en Él duermen tranquilos, ¿no? Debe ser por eso. Bueno, pero el punto es el siguiente, ¿no? Pablo recurre también a una figura del sueño y les dice de que no duerman como los demás, no duerman como los demás, sino que velen y sean sobrios. Lo que les está queriendo decir es de que tenían que estar despiertos, porque el resto, ¿quiénes eran esos demás? Por supuesto, los no creyentes, los que no creen, están dormidos. Así como esta ilustración que les ponía acerca mío, ¿no? Dormidos como piedras, y no importa que uno los sacuda, no se despiertan. No se despiertan. En cambio, les dice, el creyente tiene que velar, tiene que ser sobrio. ¿Qué quiere decir con velar? Permanecer despierto, permanecer atento.
Y la sobriedad justamente tiene mucho que ver en este asunto. ¿Por qué les habla de sobriedad? Se los dice para que no se entreguen a los placeres y a los deseos de la carne. Si no, no hay otra explicación para lo que él dice a continuación, ¿no? Porque les menciona y dice que los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Usa la figura nocturna para decir que justamente aquellos que caen en la vida licenciosa lo hacen estando en tinieblas. Han notado que el peso del pasaje es mucho en referencia a las tinieblas, la noche, dormir. Ahora, por supuesto, no está haciendo una referencia específica simplemente con el tema del consumo de bebidas alcohólicas. No se confundan, no piensen que Pablo les estaba diciendo a estos hermanos, ¿saben una cosa? La manera en cómo ustedes van a permanecer sobrios es que no se emborrachen. No es esa la intención. La intención es aquí hacerles notar de que deberían estar alertas, atentos, no fuera de control como lo hacen los demás. Y por supuesto, vuelve a remarcar el contraste, pero les dice, ustedes, amados, no viven así, o al menos no deberían vivir así. Y les dice la razón de esto. Les dice, ustedes no viven de esta manera, son sobrios y hay una manera de hacer esto. ¿Cuál será? Y les dice, vístanse con la coraza primeramente ¿de qué? De la fe y el amor. Ya ha mencionado la coraza anteriormente en Efesios y siempre que habla de la coraza es en referencia al armamento o con aquello con lo cual el cristiano tiene que estar preparado. Esto se parece mucho, pongámonos a pensar en lo siguiente. Imaginemos una guerra. Y en la guerra generalmente se tienen que tomar turnos, porque una guerra, se entiende, dura todo el día y toda la noche. Entonces tienen que tomar turnos. Y ustedes se imaginan si al soldado de turno encargado de velar o de montar guardia para ver si el ejército enemigo viene, ¿qué pasaría si ese soldado de turno se durmiera? Todo el escuadrón o el pelotón sería abordado por el ejército enemigo y serían aniquilados, ¿no es verdad? Pero también es algo muy importante que cuando el soldado está velando, estén vestidos o preparados pues para enfrentar el ataque de la mejor manera. Esa es la intención de Pablo acá. Pablo le está diciendo, si quieren ser sobrios, si quieren velar, si quieren estar despiertos, tienen primeramente que recurrir a la coraza de la fe. Es decir, tienen que estar absolutamente seguros de lo que Cristo Jesús ha hecho por ustedes, tesalonicenses. Lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario por ustedes. El sacrificio perfecto, cómo ha resucitado de entre los muertos para vencer y tener victoria sobre la muerte. La vida perfecta que ha triunfado sobre las injusticias de los hombres. Confíen en eso. Vístanse de esa coraza. Y también del amor. La coraza del amor. ¿Por qué el amor? Haciendo referencia al amor de Dios. Invaluable, incalculable, inmerecido. Pero también les dice, ¿no? Pongan la esperanza en la salvación, el yelmo de la salvación. Lo que les está transmitiendo es, amados, quiero que estén seguros, quiero que estén confiados, quiero que tengan plena certeza que lo que Cristo ha hecho por ustedes les da absoluta seguridad para enfrentar y esperar lo que viene. Un creyente siempre está preparado para lo que pueda venir, porque se encuentra seguro en Cristo. Pero, amados hermanos, en esta espera, así como yo recurría a una ilustración acerca de la guerra, en esta espera cabe también hacernos una pregunta muy apropiada. La primera pregunta que les planteé es, ¿estamos preparados? Pero la segunda que les voy a decir es otra. ¿Cómo estamos preparados? ¿Nos estamos preparando realmente para esto? Recuerden, Pablo les está diciendo a estos hermanos que tenían que ser sobrios, que tenían que estar velando.
Por implicancia, alguien que está velando es alguien que necesariamente sabe que algo ha de ocurrir y se está preparando para ello. ¿Cuál es la forma para nosotros? ¿Cómo es que nos preparamos? Con nuestra forma de vida, con la manera en que vivimos. De tal manera que debemos preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo conforme a la palabra del Señor? ¿Estamos viviendo en comunión a lo que me indica el Señor? ¿O estoy viviendo como me da la gana? Amados hermanos, si estamos viviendo como nos da la gana, entonces no estamos preparados para este día. Estamos, como lo dice el pasaje, viviendo aún en tinieblas, y cuando esto llegue, hemos de estar sorprendidos, en verdad. Hay miles de cristianos. El pasaje tiene un peso absolutamente fantástico con respecto a la seguridad en Cristo. Pero hay miles de cristianos en este mismo día que yo me paro en este púlpito, cuya confianza se encuentra simplemente en el hecho de decir, sí, yo creo en Cristo. Pero revisando sus vidas, no se están preparando para esto. No están viviendo de manera tal, no están viviendo de manera sobria. Entonces, amados hermanos, debemos preguntarnos. Yo quiero que tomemos conciencia de estas cosas, porque ninguno de los que estamos aquí tenemos la vida comprada. Ninguno. El pasaje es muy claro, ¿no? La inminencia acerca del retorno de Cristo es algo que puede suceder en cualquier momento. Ahora, hay quienes de manera absurda piensan de la siguiente manera: yo creo que esto se va a demorar todavía. Así que de pronto todavía puedo darme ciertas licencias. ¿Estás seguro? ¿Y qué pasa si de pronto Él todavía no llega, pero tú partes primero a su presencia? Ahora, no quiero que me entiendan mal. No nos ganamos la salvación por ninguna obra. Pero si ya somos salvos, hay un testimonio. Por eso les decía Pablo, tomando el yelmo de la salvación como su confianza. Nadie puede tomar el yelmo de la salvación a menos que los frutos de la salvación no se hagan evidentes en su vida. Por eso es que yo vuelvo a preguntar, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos poniendo en práctica la palabra del Señor? Algo que de manera recurrente hacía el Señor Jesús y sus apóstoles en todo lo que dejaron escrito era llevar a los creyentes a que examinen su fe. Pablo a los corintios le dijo: cuidado el que piense estar firme, que no caiga. Pablo también dijo: pruébense a sí mismos. Amados hermanos, este es un ejercicio que tenemos que estar haciendo de manera continua para que esto no nos sorprenda como un ladrón en la noche. Por último, el creyente está preparado para lo que pueda venir porque no está bajo la ira de Dios. ¿Saben? Aquí la ira significa castigo. Castigo. Entonces lo que Pablo les estaba diciendo a estos hermanos es de que, tranquilos, yo sé que estas cosas son terribles, yo sé que esto suena amenazante, pero no se preocupen porque ustedes no están puestos para castigo. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Si revisamos un poco algunas otras escrituras de Pablo, nos vamos a dar cuenta que se está refiriendo al castigo eterno. Miren, acompáñenme un momento en esta misma carta a 1 Tesalonicenses 1:10. Miren lo que dice ahí. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
Vámonos ahora a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del 13 al 14. Dice de la siguiente manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús. Entonces es claro, les está diciendo, ustedes no han sido puestos para este castigo eterno. Ustedes no van a pasar por la ira de Dios. Ahora, ¿cómo creen que los tesalonicenses han debido sentirse ante esto? Realmente aliviados, amados hermanos. Y ese es un alivio del cual nosotros también nos tenemos que agarrar, que si estamos en Cristo Jesús, no hemos sido puestos para ira, no hemos sido puestos para castigo. Y me encanta cómo Pablo relaciona el hecho de haber creído en Cristo, que murió por nosotros para que vivamos junto a Él. Y esta es una de las verdades más grandiosas en toda la palabra del Señor, y responde, amados, a una de las preguntas más incipientes que se hace la humanidad hasta el día de hoy. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué rayos sucede después de la muerte? ¿Cuántos documentales hay en National Geographic, en Discovery Channel, en todos estos, tratando de responder a la simple pregunta, ¿qué pasa después de la muerte? Y la respuesta está aquí. Al menos para un creyente sabemos qué es lo que sucede después de la muerte. Sea que velemos o que durmamos, ¿cuál es la referencia ahí? Sea que sigamos vivos o que ya estemos muertos para cuando suceda el retorno del Señor, el día del Señor, el día de Jehová. Amados hermanos, nosotros viviremos juntamente con Él. ¿Qué sucede cuando un creyente muere? ¿Se va con quién? Con Él, a vivir juntamente con Él. Por implicancia, ¿qué sucede cuando un no creyente muere? Pasa a estar, ¿qué? Alejado eternamente de su presencia. Y recuerden que lo que Pablo está haciendo con estos hermanos es darles ánimo. Les está diciendo, sus parientes ya murieron, no se preocupen, ya están con Cristo. Y si Cristo nos encuentra vivos a nosotros cuando Él retorne, si estamos en Él y hemos velado, viviremos también juntamente con Él. Por tanto, amados hermanos, anímense los unos a los otros. Edifíquense sobre estas cosas. Aliéntense los unos a los otros. Porque ciertamente Dios no nos ha puesto para ira, sino que nos ha puesto para que vivamos juntamente con Él. Efectivamente, amados, el Evangelio son buenas noticias. Pero hay una parte que también se traduce en malas noticias. Por supuesto, las malas noticias del Evangelio es que si no hemos creído en Cristo, estamos condenados. Las buenas noticias son, por supuesto, que si hemos creído en Él, estaremos juntamente con Él. Ahora bien, esto nos tiene que llevar, amados hermanos, una vez más, a analizar ciertas cosas en nuestra vida. Primeramente, ¿qué significa para nosotros el día de hoy que Dios no nos haya puesto para ira? ¿Eso está produciendo gozo en tu vida, amado? El hecho de que no vayamos a pasar por el castigo eterno, el hecho de algún día vivir juntamente con Él, ¿produce gozo y satisfacción en mi vida? ¿Saben cómo me doy cuenta de esto? Por la forma en cómo encaramos aquí nuestras angustias. Si soy de las personas que cuando me deviene una injusticia, cuando hay algo, una angustia en mi vida, algo que no esperaba, y mi tipo de reacción es, ay, pero ¿cómo me va a venir esto a mí? Realmente soy un desdichado. Y cosas de esas, es porque verdaderamente no estoy viviendo en el gozo del Señor.
Y no significa esto que de pronto vayamos a enfrentar estas circunstancias con desdén. Como que de pronto, sí, la verdad que debo $1.000.000 y ya, no importa. Pero sí lo vamos a encarar con esperanza, sabiendo que quien es mi Padre es Dios, no me ha puesto para ira. Él me puede sacar de la circunstancia más difícil en la que yo me pueda encontrar. Y si aún Él no me sacase de esa circunstancia, aún lo mejor está por venir. ¿Qué es eso mejor que está por venir? No que me van a dar un mejor trabajo, no que me voy a sacar la lotería de $10 millones, sino que voy a vivir juntamente con Él. Amados, si esto no nos emociona el día de hoy, si esto no repara en gozo en mi corazón, analicemos. Analicemos, porque la esperanza que tenemos puesta delante de nosotros es justamente vivir con Él algún día. Algún día. Esto también, por supuesto, nos tiene que hacer meditar. Amados hermanos, ¿se han puesto a pensar lo sorprendente que será en algún día cuando muramos estar parados enfrente de Él? ¿No es verdad? Va a ser asombroso. Pero se imaginan. Quisiera que un momento piensen en esto. ¿Se imaginan lo absolutamente sorprendente que ha de ser cuando Él verdaderamente aparezca en este mundo? Sí, va a ser terrible, pero ¿se imaginan lo absolutamente sorprendente que va a ser cuando Cristo Jesús retorne por segunda vez? Amados, nuevamente lo reitero. Si permanezco impávido ante estas cosas, si esto no mueve en absoluto mi corazón, es el momento de revisar mi fe. Y si luego de revisar mi fe sigo impávido ante esta situación, entonces de pronto el mejor camino para usted no sea el cristianismo. Perdón que eso suene fuerte. Pero de pronto el mejor camino para usted, no sé, es la autosuperación, es el éxito personal, es el hacer de este mundo su todo. Tal vez ese camino sea para usted, pero ya sabe lo que le espera. Y la palabra del Señor dice claramente que hay de aquel que conoce y no hace, ¿no? Pero principalmente, amados, el peso del pasaje no es con respecto a una advertencia, es con respecto al ánimo. Por tanto, también debemos preguntarnos, ¿cómo nos estamos animando entre nosotros? Claramente Pablo le estaba diciendo a los tesalonicenses, anímense, cobren aliento, amados hermanos, con la verdad de que sea que mueran o sea que Cristo viene, vamos a vivir con Él. Anímense con esto, aliéntense, cobren ánimo, siéntanse gozosos. Amados hermanos, ¿cómo nos estamos animando entre nosotros? ¿Cómo nos estamos brindando aliento? Busquemos aliento entre nosotros. Y cuando vayamos a darnos aliento entre nosotros, ya sabemos cuál es el aliento que nos tenemos que dar. Aguante mi hermano, aguante mi hermana. Yo sé que esto puede ser fuerte, puede ser difícil, pero lo mejor aún está por venir. Va a vivir usted juntamente con Él. Claro, hay ciertos predicadores que van a torcer eso, ¿no? Y van a decir, lo mejor está aún por venir y desato sobre ti. No dice eso el pasaje. Pero sí hay otros pasajes que nos dice claramente que si nos dedicamos primeramente al reino de Dios y su justicia, todas las cosas que nos afligen en este mundo se nos serán añadidas. No se turbe vuestro corazón, confiad. Él tiene cuidado de ustedes. Así que, amados, el creyente que está preparado, que está esperando la segunda venida de su Señor, ciertamente, amados, está preparado para lo que sea que tenga que enfrentar en esta vida. Hemos visto en esta noche que esto es así
porque no estamos en tinieblas, o al menos no deberíamos estarlo. Si ya hemos creído en Cristo, ya no estamos más en tinieblas. Esto es así porque no somos como los demás. ¿Qué hacen los demás? Duermen. Hacen de este mundo su todo. Hacen de este mundo aquello sobre lo cual está puesta su esperanza, pero nosotros no somos como los demás. Estamos esperándolo a Él. Y esto es así también porque la ira de Dios no está sobre nosotros. Amados hermanos, sea esto una fuente de gozo continuo para nuestras vidas. El estar en paz con Dios es la fuente de gozo más grande y profunda que podemos encontrar para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Por qué será? Porque no está en paz con Dios. Pero el creyente sí lo está. Por tanto, velemos. Seamos sobrios, duerman tranquilos, sigan el ejemplo de su pastor, duerman como piedra, pero en cuanto a su vida de comunión, vivan tranquilos, no afligidos, ¿de acuerdo? Si tienen problemas de salud, si tienen problemas financieros, vivan tranquilos, tienen un Dios que se ocupa de sus necesidades, pero vivan esperándolo a Él, porque lo mejor está aún por venir, ¿ok? Vamos a terminar orando. Amado Señor, gracias te queremos dar por la esperanza que tenemos. En virtud de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, esta esperanza es ahora segura. Ahora que estamos en Cristo, no tenemos que tener más temor con respecto a tu ira. No nos podemos sentir ya más amedrentados, porque ciertamente ahora estamos en paz contigo, bendito Señor. Gracias por la vida de tu Hijo, que nos ha traído a la paz eterna y continua contigo, bendito Señor. Que esta verdad de estar esperando el retorno de nuestro Señor Jesús a la tierra por segunda vez, lejos de llenarnos de miedo, de congoja, nos llene de gozo, nos llene de asombro. Que realmente podamos decir para nuestros adentros: esto es lo que estaba esperando toda mi vida. Amado Señor, que esto sea así, porque de ser así, nos llenaremos de gozo, bendito Señor. Amado Dios, muchísimas gracias por tu palabra en esta mañana. Seas tú, por intermedio de tu Santo Espíritu, abriendo nuestros entendimientos. Y si de pronto alguien aún estuviese permaneciendo en tinieblas, aún no les hubiese resplandecido la luz de Cristo en sus corazones, te pido, si te place, que de tu gracia inconmensurable los traigas de las tinieblas hacia tu luz eterna. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén.